Bien, con nosotros Ariméndez Díaz Santana, ella no necesita presentación, él ha estado aquí varias veces y esperamos que siga estando, porque además luce en buen estado de salud, gracias a Dios. Muchas gracias, don Mario. Igualmente, Sí. les deseo mucha salud. Y Arismendi, como todos sabemos, es un experto en temas de la seguridad social. Y bueno, la seguridad social es un tema que está permanentemente sobre el tapete. Ahora mismo en el Senado de la República está cursando un proyecto de modificación de la ley de seguridad social. La comisión esa la preside el senador por España José Rafael Vargas. Y recientemente pues leímos que Arismendi, ellos están captando opiniones de personas entendidas, involucradas en el tema, y Arismendi recientemente estuvo allá. Entonces, me gustaría, Arismendi, que tú nos dieras una información para mí, para conocimiento del público, de cuáles fueron en este caso, pues, primero, cuál fue básicamente tu exposición, los elementos de tu exposición, y segundo, qué impresión tú has sacado de momento que estuviste allí, me imagino que has mantenido el contacto, de estas modificaciones si realmente van a representar una mejoría significativa en la ley de seguridad social. Eso esperamos. Gracias por invitarme, don Mario. Mire, lo primero que hay que reconocer es el ambiente positivo, de respeto, de análisis, de consideración que ha primado en la Comisión de Seguridad Social del Senado y con relación a los invitados que ha realizado. Esas son reuniones que vienen provocándose hace más o menos 3 meses, pero que ahora se han acelerado con la presentación del presidente de la República de 2 proyectos que tienen prioridad, vamos a decirlo así. Uno es el que tiene que ver con la eliminación del seguro social y la adquisición de algunas funciones en otras dependencias, que ese no es el que está en discusión en este momento, por lo tanto nos vamos a reservar la consideración a otra oportunidad. Y el más importante es el que al fin y al cabo modifica o intenta modificar el régimen de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, plantea el fortalecimiento de la tesorería de la seguridad social y de la vida a través de una serie de propuestas que se han planteado en el proyecto. Vamos al tema central, porque el tiempo no permite analizarlo todo. Al tema central, que son las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Lo primero que llama la atención, don Mario, a cualquier persona con sentido común, es que ese proyecto tiene 10 considerando que ninguno de ellos se refiere al tema de la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, cuando es el tema central del proyecto. Ya por ahí usted se puede formar una idea de que es una cosa como un poquito precipitada, vamos a decirlo así, como no bien pensada. Yéndonos al fondo del problema, usted sabe que aquí se ha generado un escándalo, vamos a decirlo así, y una gran sensibilidad de la opinión pública, incluyéndolo a usted, en el sentido de las grandes ganancias que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones durante los 13 años que tiene de vigencia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. La prensa se ha hecho eco de eso, se han planteado informaciones concretas. Afortunadamente la Superintendencia de Pensiones tiene una publicación de muy buena calidad en donde se ve muy claramente ese proceso de crecimiento. Eso ha generado un estado de opinión en que hay algunos radicales, y por eso no quiero decir que no tenga la razón, que dicen que ese es un gran negocio, que el régimen de pensiones en la República Dominicana se ha convertido en un gran negocio de un grupo de empresas muy pequeñas, pero con un enorme poder y con una enorme capacidad para captar recursos. Entonces parece que las autoridades han querido dar respuesta a ese tipo de cosas. Lo primero que han hecho es cambiar totalmente el esquema de comisión. Ahora plantean una comisión en función del volumen del patrimonio que están administrando las administradoras de riesgo de salud, de pensiones. Y entonces
de un 25% que es en este momento de la diferencia de la rentabilidad, que es una forma lógica de financiar el proceso, han pasado a un 1.4% de todo el fondo administrado. Del volumen. Sí. Para poner un ejemplo sencillo y que los amigos televidentes nos entiendan, supongamos que usted tiene 1 millón de pesos en su cuenta de capitalización individual, ¿verdad? No vamos a incluir ahora lo que usted va a aportar mes por mes, 1 millón de pesos. Eso quiere decir que esas administradoras de fondos de pensiones, por el simple hecho de que ellos tienen el millón de pesos suyo, le van a cobrar en el año 14,000 pesos. Porque es el 1.4 claro. de 1 millón, 14,000 pesos. Bueno, está bien, pero ¿qué hacen con ese millón de pesos suyos? Que lo depositan, se lo venden a Hacienda, una parte, y otra parte al Banco Central, y una pequeña parte a algunas empresas que califican para eso. Por esa labor se van a ganar, en el caso del ejemplo que le estoy poniendo, 14,000 pesos. El año que viene, esos fondos siguen estando en esa misma Hacienda y el Banco Central y van a ganar otros 14,000 pesos. O sea que no tiene no guarda una proporción entre el esfuerzo y la rentabilidad. Arismendi, pero no sería en ese caso más de los 14,000, porque se supone que en ese año ese millón ha estado ganando renta. Perfecto. Pero yo le advertí que era un simple ejemplo, muy simple, para que la población que nos está escuchando lo pueda entender. Pero usted tiene toda la razón. Eso da como resultado que en los próximos 13 años que plantea el proyecto de ley, esa persona con ese millón de pesos y ganando 30,000 pesos y pagando el 8.4% a la seguridad social, él y su patrono, la AFP que él escoja o que ya él tiene, va a recibir 253,000 pesos. Imagínese. Es una cantidad enorme en relación al esfuerzo que está haciendo, porque aquí no hay un mercado de valores complejo, que requiera grandes análisis para ver cuál es la mejor combinación de las inversiones para maximizar la rentabilidad, nada de eso. Eso se va. Hacienda tiene como el 50% de la inversión y el Banco Central el 30%. O sea que entre los dos tienen el 80%, violando un principio que es que dice, como una vez usted me lo dijo aquí, que no se puede tener todos los huevos en una sola canasta. Claro. Pero esa es la realidad del país. Bueno, al plantearle a la población, mire, antes era hasta un 25%, ahora va a ser 1.4%, la sensación que le produce a la población es que están produciendo un gran beneficio para los trabajadores. Y el presidente de la República, en su discurso el 27 de febrero, llegó a hablar de 40,000 millones. Yo hice los cálculos, porque usted sabe que esa es mi especialidad, y los planteé en el Senado de la República. Y yo señalé lo siguiente. Bueno, en primer lugar, yo le pedí a la Comisión del Senado que invitara a técnicos de la Presidencia de la República para que fueran a explicar de dónde salían esos números. ¿Por qué el 1.4% que se va reduciendo, etcétera, etcétera? O sea, finalmente se logró e invitaron a un viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, para que hiciera una presentación. Hizo una presentación bien, porque es una persona educada, con formación, etcétera, etcétera. Explicó las bases de la presentación y entonces yo, la siguiente reunión, yo tuve una intervención y yo dije que esas proyecciones que habían hecho ellos eran correctas, pero que eran limitadas, porque se basaban en la proyección de los fondos de pensiones, como dicen, con un crecimiento normal vegetativo. Y sin embargo, el proyecto de ley introduce una serie de cambios que van a dinamizar ese proceso. En primer lugar, facultan a la Tesorería de la Seguridad Social para perseguir a los evasores mediante nuevos procedimientos que va a dar como resultado que se van a detectar cientos, miles de empresas que están evadiendo y que van a inyectar recursos adicionales al sistema. En segundo lugar, van a eliminar todas las deudas que tienen los ayuntamientos y las pequeñas empresas y hasta grandes empresas, y como resultado de eso van a entrar cientos de miles de trabajadores que en este momento no están cotizando, van a entrar en el flujo del crecimiento de los fondos de pensiones.
En tercer lugar, ahora está en proceso una negociación del salario mínimo de los trabajadores. Y usted sabe que los sindicalistas piden siempre un 30% y los empresarios finalmente le dan un 15%. Claro. Si usted calcula lo que significa ese incremento, que son 1.775 pesos por trabajador adicional, y usted lo multiplica por 12 y después le calcula el 8.4, eso da una millonada de dinero que va a ingresar adicionalmente al proceso. Y finalmente, el gobierno ha anunciado en el propio Senado de la República, y además eso público aparece en la página web del Consejo y de la Presidencia, que tiene la intención de llegar antes de las elecciones a cubrir una cobertura del 90% de la población. Eso significa por lo menos unos 500.000 trabajadores del régimen contributivo que entrarían también en ese proceso. Es como yo diría, si usted está calculando el flujo eléctrico de la República Dominicana, contando con las plantas que están funcionando ahora, y se olvida de agregar la que va a agregar Punta Catalina, entonces usted va a tener una visión errada del proceso. Correcto. Limitado. Yo planteé todo eso en el Senado de la República, eso causó una gran conmoción, llamó la atención, y el presidente del Senado, de la comisión, pidió entonces que los técnicos de la presidencia y un servidor se reunieran para conciliar esos números y tomar en consideración esos factores que los mismos técnicos de la presidencia reconocían que no habían tomado en consideración. Claro. Posteriormente eso se hizo y los resultados nos dan la razón a nosotros, no porque seamos más preparados ni mucho menos, sino porque hemos tomado en cuenta todo ese flujo real que se va a producir. Factores que ellos no tomaron en consideración. Sí. En definitiva, esos números indican que con la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo, las administradoras de fondos de pensiones, lejos de reducir sus ganancias, la van a incrementar de una manera tal que en 3 años a partir de ahora, se va a duplicar. En 5 años se va a triplicar. Y en 10 años se va a cuadruplicar la ganancia. ¿Qué le parece en un país pobre, en donde los trabajadores están amenazados con recibir un 30, un 25% de su salario al momento del retiro, no se puede dar el lujo de tener una distorsión tan grande en perjuicio de los trabajadores dominicanos. Y yo en el Senado de la República asumí la representación y la defensa de esos trabajadores que no tienen voz ni voto y que no se le tomó en consideración en la Presidencia de la República a la hora de formular el proyecto que se envió al Senado de la República. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante, y después vamos a continuar con el tema. ¿Cómo no? Bien, pues seguimos con don Arismendi, con este tema importantísimo, la seguridad social, las modificaciones, ¿no?, las que están discutiéndose en el Senado, la comisión especial que preside José Rafael Vargas, está recogiendo opiniones y me imagino que sumando todos esos factores. Para en su momento, pues vamos a ver qué sale de ahí, si realmente las modificaciones van a ser a favor de los trabajadores o lamentablemente van a ser a favor de los que están los administradores. Exactamente. Los que están lucrando con Déjeme decirle, don Mario, que se trata de una comisión bicameral. O sea que hay diputados y senadores al mismo tiempo. Eso es con el interés de agilizar el proceso. Porque si ya de ahí sale una recomendación X, que esperamos que sea la mejor para los trabajadores, entonces eso lo aprueba fácilmente el Senado y después lo aprueba fácilmente la Cámara de Diputados. Ya está digerida. Sí, exactamente. Ha habido buena receptividad en algunos de los congresistas en ese sentido. Vamos a ver finalmente qué decisión toman. Pero yo le he hecho saber a ellos, y aprovecho esta oportunidad para reiterarlo, de que estamos hablando de un proyecto trascendental en donde su decisión va a determinar el futuro positivo o negativo de cerca de 2 millones de trabajadores dominicanos que todos los días con su sudor van aportando poco a poco a ese plan de retiro y que esperan recibir
No un 25 o un 27% cuando se retiren, sino por lo menos un 60 o un 70%. Una de las cosas que ha dicho la comisión, y es bueno que ustedes lo sepan y que los amigos televidentes sepan, que este proyecto es un proyecto, digamos, parcial, porque todavía no se toca las reformas de fondo que tienen que producirse en el régimen de pensiones para que los trabajadores puedan ganar una buena pensión digna y sostenible al final de su vida laboral. O sea que se supone, según lo que se ha planteado, que cuando se resuelvan estos dos proyectos de leyes, entonces se vuelve a discutir ya con mucho más tranquilidad y envergadura una reforma mucho más profunda del sistema de pensiones en la República Dominicana. O sea que esto es un aspecto simplemente. Pero es el aspecto medular. Un aspecto fundamental, pero... Sí, desde luego. Pero mire, la muchos... presidencia, los técnicos de la presidencia y yo coincidimos en una cosa muy importante. Ellos señalan, y yo estoy de acuerdo con eso, yo lo dije aquí un día, y yo tengo los números, que reduciendo la comisión de las administradoras de fondos de pensiones, en primer lugar yo digo que es un acto de justicia. Pero ellos dicen, y yo digo también, que eso no es suficiente para garantizarle a los trabajadores una pensión digna y que se requiere de una modificación mucho más profunda. Pero eso no es lo que se está discutiendo en este momento. Mire, don Mario, en ese proyecto hay tantas distorsiones y todas en contra de los trabajadores que, por ejemplo, se plantea que liberar al gobierno de la responsabilidad de asignarle recursos a la tesorería de la Seguridad Social y a la DIDA y tomar de los aportes de los trabajadores para la parte de pensiones para financiar esas dos instituciones. Eso es una distorsión, porque por ejemplo, vamos a tomar el caso más crítico, el caso de la tesorería de la Seguridad Social. ¿Qué hace la tesorería de la Seguridad Social? Recolecta todos los aportes de millones de trabajadores y de empresas en la República Dominicana, lo organiza, lo distribuye en función del Seguro Familiar de Salud, del de pensiones, del de riesgos laborales, de Juana Pérez, de Antonio Núñez, etcétera, todo eso, y se lo ofrece en bandeja de plata a las administradoras de fondos de pensiones, sin que éstas gasten un solo centavo en esa actividad. Entonces, ¿cómo es posible que le pidan a unos trabajadores que de todas formas van a recibir una pensión de miseria, que aporte dinero para financiar a una institución como la tesorería, que lo que vaya a servirle a esas administradoras de fondos de pensiones? ¿No sería justo en ese caso que a los administradores tuvieran que financiar? Exactamente, don Mario. Por eso es que yo vengo a su programa. Porque es un servicio. Pero no solo eso, sino que le va a salir mucho más económico que si lo hacen cada una de ellas individualmente, como ocurría anteriormente. ¿Usted comprende? Lo que yo estoy planteando es exactamente eso. Ojalá que los señores diputados y senadores lo tomen en consideración. Solamente disponiendo que la tesorería descuente a esas administradoras el 0.05% le va a garantizar a la tesorería no menos de 600 millones de pesos al año, que en este momento lo que está recibiendo son 200 millones. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer a la tesorería para poder perseguir a los evasores, para poder perseguir a los elusores y para poder incorporar a muchas empresas que todavía no están afiliadas al sistema de seguridad social. En definitiva, eso va a beneficiar también al administrador. Porque exactamente. Usted lo ha comprendido perfectamente. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de ese movimiento? Las propias administradoras de fondos de pensiones, la de salud, la de riesgos laborales, porque van a tener una clientela mayor. ¿Y quién se va a beneficiar de eso también? El Estado, porque va a alcanzar una meta de cobertura mucho mayor que la que tenemos en este momento. Pero eso no puede ser a costa de los pobres trabajadores. Y no me gusta hacer demagogia, pero usted sabe que... Esa es la parte débil. Alrededor del 80% de esos trabajadores ganan menos de 20,000 pesos, mucho menos que la canasta familiar del Banco Central. Entonces, ¿cómo es posible que le estén quitando recursos para eso? Pero además de eso, otra distorsión que llamaría la atención a un extranjero, supongamos que finalmente se acepte eso, cosa que yo lamentaría muchísimo, pero ¿cómo es posible entonces que la tesorería se financie solo con aportes de pensiones y no con aportes de salud y de riesgos laborales, si es una institución que le está dando servicio a todo el sistema?
Explíqueme eso. O sea, estamos haciendo parches, don Mario, que pueden distorsionar más todavía la ley de seguridad social, con el riesgo de que, o con la seguridad de que en todos los casos va en contra de los intereses de los trabajadores dominicanos. Bien, ahí hemos hablado hasta ahora del asunto de las pensiones. En cuanto a salud, las modificaciones en el área de salud. Bueno, las modificaciones del área de salud vienen después que termine esta ronda de los dos proyectos. Este proyecto, que es el más importante, básicamente es de pensiones, pero también es de salud, porque cuando usted habla de fortalecer la tesorería para reducir la evasión, la ilusión, para que las empresas se eliminen la deuda que tienen y se incorporen, eso beneficia tanto a salud como a pensiones y a riesgos laborales. Sin embargo, hay unas propuestas y discusiones que vendrán más adelante ya relativo al propio seguro familiar de salud como tal. Pero por este momento se está manejando el tema de esa manera. Y yo creo que es mejor, porque, don Mario, la ley de seguridad social es una cosa tan compleja que si usted mezcla todas esas cosas al mismo tiempo, el resultado va a ser un caos prácticamente, aún dentro de lo que se supone que conocemos ese problema. Imagínese cuando usted va hablando de la opinión pública y de la población en general. Es mejor ir, digamos, segmentando el proceso a paso. Y recuerde que hace 2 años y medio, el gobierno sometió una modificación completa de la ley y eso armó un caos que el gobierno tuvo que retirar el proyecto. No caminó para nada, a pesar de que lo sometió la Presidencia de la República y que tenía todo el aval del Poder Ejecutivo. Y aún así, es tan complejo el proceso que hubo que retirarlo. Por esa razón yo creo que fue atinado ahora de parte de la Presidencia decir, bueno, vamos a resolver este problema, después vamos a resolver este otro problema, y después más adelante entramos en lo de salud, y después pasamos a una ronda mucho más profunda que no tiene que ser tan urgente como esos temas que están ahí sobre el tapete. Ahora, Arismendi, fíjese, cuando empezó la seguridad social, que en esa ocasión usted era el gerente general. Así mismo. Posiblemente no se recuerda, porque lógicamente han pasado muchas vivencias relacionadas con la seguridad, pero ustedes convocaron a un grupo de periodistas, entre los cuales estaba yo, para preguntarnos la opinión que teníamos sobre el tema. En aquella ocasión yo le dije que, bueno, que yo entendía que era un sistema tan complejo que se necesitaba de mucha divulgación para que la gente lo entendiera. Creo que la situación sigue siendo la misma al cabo de todos estos años. Peor, porque a eso se le agregan muchas distorsiones, don Mario. Mire, hay una serie de reglamentos, porque en la ley hay algunos problemas que hay que resolver, que yo reconozco, ¿verdad? Pero en los reglamentos y en la forma de aplicar esos reglamentos, ahí es donde está la verdadera trampa. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo conozco el caso de una señora que le diagnosticaron mal de Parkinson y entonces le dieron una pensión de discapacidad por 6 años. Cuando ella cumplió los 60 años, le quitaron automáticamente esa pensión. Y entonces le dijeron que tenía que solicitar una pensión de vejez. Pero, don Mario, nadie puede solicitar todavía en este país una pensión de vejez si el sistema nada más tiene 13 o 14 años y la ley establece 30 para usted tener derecho a una pensión de vejez. O sea, fíjese cómo un reglamento, ni siquiera un reglamento, en ese caso se trata del famoso contrato póliza, que es el que establece eso, porque esa restricción ni la establece la ley de seguridad social, ni la establece el reglamento de pensiones. Es un famoso contrato póliza, que es un contrato que se realiza entre usted como administrador de fondos de pensiones y yo que soy una compañía de seguro. Eso no tiene nada que ver con terceros, ni puede afectar de ninguna manera ese contrato entre nosotros dos a los afiliados, porque ellos no son firmantes de ese contrato y porque esa restricción no aparece ni en el reglamento de la Superintendencia de Pensiones ni en la Ley de Seguridad Social. Entonces yo siempre he dicho que aparte de mejorar la Ley de Seguridad Social, hay que revisar todos esos reglamentos que se crearon en un momento determinado sin la suficiente experiencia en el país y sin la vivencia que tenemos ahora. Y yo he dicho, y lo he dicho aquí nuevamente, que la DIDA tiene un cúmulo de información de las quejas y de los reclamos de la población que procesando adecuadamente esa información se pueden enriquecer
considerablemente todos esos reglamentos para que establezcan más sentido de justicia a favor de los trabajadores y la familia dominicana. Arismendi, va a hacer una pausa y mire, el tema es tan interesante que yo le voy a ofrecer hoy el espacio del tiro rápido, así que vamos a hacer la pausa y después vamos a tener los 5 minutos del tiro rápido. Muchas gracias, don Mario. Terminar el tema. Digo, este tema no va a terminar nunca para continuarlo. No. Hacemos la pausa. Bueno, como vemos adelantado, el tema este es tan importante, tan interesante que estos 5 minutos que ocupamos con el tiro rápido, con el cual concluimos el programa, queremos también dedicárselo a don Arismendi, no para terminar el tema, porque esto es un tema que no va a terminar, sino para darle continuidad. Y todavía que nos quedan muchos episodios más que tendremos que enfocar en este espacio en la medida en que usted tome tiempo. Sé que usted tiene tiempo ocupado, pero tome tiempo y venga acá a compartir con nosotros, con los amigos televidentes. Gracias. Entonces, como usted señaló, se va a hacer esto por tramos, como ahora está el tema de las pensiones, y todo gira alrededor de esa propuesta que envió el Poder Ejecutivo, que como usted señala, y ahí están los números que no fallan, dice que los números hablan más que los argumentos. Así mismo. Dicen en la clara que por el contrario, la modificación del sistema de comisiones de la AFP, lo que van a hacer es favorecerlas más todavía, ¿no? Sí. Asimismo, por ejemplo, ha planteado la Fundación Juan Bosch, han planteado incluso un técnico muy calificado del gobierno, Jeffrey Lizardo, fue a un programa de televisión y dijo eso mismo que nosotros estamos diciendo. Lo que pasa es que yo le estoy poniendo números más precisos y más concretos al proceso, porque cuando yo estoy hablando me estoy refiriendo a los cálculos que hizo en la Comisión Técnica del Poder Ejecutivo y a la experiencia que yo tengo en ese sentido. Y yo puedo asegurar de que las administradoras de fondos de pensiones van a ganar mucho más que lo que están ganando en este momento. Yo le voy a poner un ejemplo muy elemental, don Mario, para que los amigos televidentes lo analicen. El proyecto ahora se refiere a un porcentaje de la totalidad de los fondos manejados, ¿no verdad? Pero el proyecto va bajando, por ejemplo, en el 2019 1.4, en el 2020 1.35, va bajando 0.05 cada año, ¿no verdad? Fíjese lo lento que va bajando eso. Y sin embargo, todos los que hemos analizado el problema, podemos demostrar que los fondos de pensiones van a crecer en un 20% cada año. Claro. O sea, los fondos van creciendo en un 20% y el porcentaje se va reduciendo muy lentamente. Cuando usted multiplica eso, usted se da cuenta que es un gran negocio para las administradoras de fondos de pensiones. Y que yo creo que el Poder Ejecutivo debiera tomar en consideración esos consejos que los técnicos hemos dado, pero también nuestros amigos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados deben tomar en consideración que por lo menos lo que debe ocurrir en esta propuesta de modificación es que se le asegure una mejor participación a los trabajadores dominicanos en este proceso, en esta ley que se creó precisamente para suplir la inseguridad social de que viven los trabajadores dominicanos. Del Instituto Dominicano de Seguro Social, por lo que tenía garantizado una pensión máxima de 5,000 pesos a todos los trabajadores y que desgraciadamente muchos todavía están esperando esas pensiones. Exactamente. Llevan años. Hay mucha gente que está todavía esperando eso, porque don Mario, mire, yo le puedo decir con toda certeza que el Seguro Social en su época manejó con mucha irresponsabilidad el tema de las pensiones, porque el tema de las pensiones es sobre la base del historial del trabajador. Claro. Y yo vi cuando ya era gerente general de la Seguridad Social y fuimos al Instituto Dominicano de Seguro Social porque estábamos haciendo un estudio para determinar el bono de reconocimiento, o sea, los derechos adquiridos que tenían los trabajadores. Muchos expedientes de esos de los trabajadores tirados en el suelo, en un cuarto húmedo, lleno de humedad, de hongo y de cosas de esas, totalmente desorganizado. Así trataban
en el seguro social los derechos de esos trabajadores. Por eso hay muchos de ellos que no han podido ni van a poder demostrar que ellos hicieron la suficiente cotización para recibir una pensión. Una pensión que al fin y al cabo es de 5, bueno, ahora son de 8.000 pesos. Sí, que al fin y al cabo no alcanza ni para medicina. 8.000 pesos sí aparece la pensión. Don Arismendi, se nos va todo el tiempo, así que muchísimas gracias. Igualmente, don Mario, le deseo mucha salud, que mantenga esa misma lucidez y esa visión en beneficio del equilibrio del país y de los trabajadores dominicanos en particular. Muchas gracias. Algún día habrá que reconocérselo al país. Bueno, los deseos van también en dirección opuesta hacia usted. Así bien, muchísimas gracias a todos los amigos televidentes. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes una nueva entrega de Teledebate. Ahora les recomendamos que no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando la programación de Noticias 16. Pues sí, Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz.